por la invitación. Yo soy vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata y asesor en algunos municipios que están promoviendo y fomentando la agroecología. Y bueno, creo que es una posibilidad que tengo de contar un poquito, quizás a los que no saben, y ojalá yo pueda dejarles el mensaje que es un mito que no se puede producir sin agroquímicos. Quizás hay una cuestión muy importante, es que vengo de la facultad que es más antigua del país, 133 años. Y ¿saben una cosa? Agroecología, la cátedra tiene 13 años. Quiere decir que todos los ingenieros agrónomos que nos hemos formado y que tenemos más de 13 años en la profesión, lamento decirles que no hemos sido formados en agroecología. Y esto es vital, porque como se dijo acá, que no se puede hacer agroecología, no se puede producir en sistemas extensivos, que solo es para Centroamérica, para Cuba. No se dijo eso, pero se dijo que para huertas. Y esto es algo muy equivocado. Y realmente yo me podría ir diciéndoles que se puede, y que esta es la cuestión central, es un problema de enfoque. Si estamos discutiendo las buenas prácticas, estamos hablando como de remedios, y arrancamos usando 2 litros para los barrechos químicos, seguimos con 4, con 6, con 8, con 11, del 48 pasamos a 69% de ingrediente activo. ¿Y de qué tipo de remedios estamos hablando? ¿Qué están solucionando estos remedios? Yo voy a un médico, me receta algo, si al mes que viene me receta el doble, salgo corriendo. ¿Dónde está la salud y la fortaleza de nuestro campo? Y me preocupa que las instituciones que cuidan los intereses de los productores y de los profesionales no adviertan que es una oportunidad. Que hoy los municipios preocupados estén haciendo ordenanzas para cubrir y proteger un poco sus ciudadanos. Hay más de 150 municipios que tienen ordenanza de restricción. Y yo digo que hoy se puede hacer restricción, porque hay una alternativa, que es la agroecología. Y la otra es que no se van a llenar de yuyos. Vengo de muchas ciudades, recorro mucho el país, vengo de Ercilia, de Ceres, donde esto ha sido una oportunidad para que vuelvan los tambitos, para que vuelvan las producciones sin agroquímicos, porque, como lo dijo Miriam, creer que esto es alimento es una falacia. Todos los campos en los que intervengo que no usamos agroquímicos, les doy la mala noticia. Todos hicimos muestra de los trigos, todas las muestras tenían glifosato y AMPA. O sea que estamos comiendo, y esto no ha pasado en la historia, que estar comiendo alimentos envenenados, no son remedios. Entonces, quiero dejar ese mensaje. Es posible producir. Nosotros con la facultad estamos por encima de las 12.500 hectáreas, trabajando con varios municipios como el de Guaminí, con el municipio de Gualeguaychú. Hemos hecho una red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología para demostrar que se puede. El problema en Guaminí eran 700 hectáreas. Hoy hay productores que ya suman 3.000 hectáreas. Y productores teníamos, apicultores teníamos en esos campos solo 100 colmenas, ahora pasamos a 600 colmenas y está rindiendo el doble porque hay más flores, porque hay más abejas. Y eso es lo que le quiero decir. Y quiero decirles que no es nuevo esto. Les voy a mostrar algunas transparencias. Yo fui asesor de la cooperativa de Juárez en el año 90, así que de alguna manera integraba con Inagro, ¿no? Como asesor de cooperativa ACA. En el 98 al 2000 fui director de producción del municipio de Tres Arroyos. El 2000 al 2003 director del plan estratégico. Tres Arroyos es una ciudad importantísima, capital del trigo.
Y miren, en ese momento, pero miren los años que le pongo, y pongo esto porque está escrito en el primer libro de agroecología, que no se escribió ayer, se escribió en el 2000, donde decíamos que se estaban perdiendo las fortalezas porque se estaban perdiendo los cultivos recuperadores de la fertilidad. Entonces, las instituciones que tienen que ver con la ciencia, ¿no advierten que estamos perdiendo el campo? Que lo estamos artificializando, que lo estamos dejando sin vida. Y sin vida implica que también no hay más productores, hay muchísimos menos. Hay mucho problema de enfermedad. Que los papers no lo quieran decir no quiere decir que no exista, ¿eh? Miren, esto está escrito en el 2000 con el titular de la cátedra de Agroecología de La Plata. Veíamos que en esos años del 99, del 91 al 2000, los costos se duplicaban para el productor. Y decíamos, de seguir así, en el 2015 vamos a estar, para hacer una hectárea de trigo que en el 90 costaba $100, que nos iba a costar 300. Le erramos, cuesta 400. Entonces el productor, día a día, invierte más atrás de una zanahoria de un mayor rendimiento que solo se duplicó en mi zona, y le diría en el país. Entonces el productor invierte el doble, arriesga el doble, porque saben que la agricultura es una producción complicada porque depende mucho del ambiente, arriesga, 4 veces más para producir 2 veces más. Cuando esto se lo decimos a los productores lo entienden. Quizás no llegamos a muchos lugares, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Los insumos fueron aumentando su precio, muy por encima del valor de los productos. Hemos hecho trabajos con el trigo que duplicó su valor de $100 a $200, pero los insumos subieron 3-4 veces. Estábamos en 3.000 kilos de trigo en el 90, estamos en 6.000, pero $400, $300. Bueno, yo voy a contar algunas cositas de este campo, porque hoy se mencionaba a Naciones Unidas, a la FAO. Este campo yo trabajo desde 1990, llevamos 26 años, tiene 650 hectáreas, el productor arrienda 300, o sea que es propietario de 350. Y cuando en el 2014, Naciones Unidas, FAO, se dio cuenta que el modelo predominante no cubría las expectativas del hambre del mundo, hizo una gran reunión en el 2014 para promover la agroecología, que podía ser una de las alternativas a la solución del hambre del mundo. Y en el 2015 hizo una gran reunión por continentes a la que asistimos en Brasilia, y en el 2016 este campo que les presento, La Aurora, fue elegido como una de las 52 experiencias a nivel del mundo como experiencia exitosa en agroecología. O sea, y esto quiero decirles que está escrito en un libro digital y gratuito que sacamos el año pasado con la Universidad Nacional de La Plata. Así que el que no conozca de esto y quiera interesarse está a su disposición, gratuito. Miren, esto es para dar, porque no puedo hablar de todos los campos, sí puedo hablar, hace 26 años que voy, todos los meses. Esta es la mirada del campo, tiene problemáticas de bajos, de intermedios. Y cuando empezamos a trabajar en este campo, a la izquierda es todo lo que se compraba. Y fuimos pensando y acompañando desde la facultad para qué eran esas cosas. Un herbicida para controlar las malezas. ¿Y las malezas es la única forma de controlarlas? ¿No se podrá hacer asociación de cultivos para que otros cultivos le compitan y medir si eso afectaba el rendimiento? Y no lo afecta en absoluto. Bueno, así hemos ido trabajando. No tenemos problema si es con labranza convencional o con siembra directa, pero lo que sí estamos convencidos que no es esta siembra directa, es una siembra directa que es muy buena pero sin agroquímicos. Bueno, ahí les muestro cómo sembramos trigo, avena, cebada, con trébol rojo, que es una leguminosa que fertiliza el campo. Y ahí va creciendo. Miren los cultivos, no se usa fertilizante, no se usa herbicida, no hay insecticida, no hay fungicida. Miren todos los productos que les menciono, ¿no? Es todo ahorro para el productor, es preservar al productor. Y cuando el cultivo va entregándose, miren, esto es el año pasado, parcelas, lotes de 6.000 kilos. Eso no se dio en la zona, ¿eh? Miren, ¿ven malezas? Bueno, ahí no se usó herbicida. ¿Ven alguna maleza? Miren lo parejo que está.
Entonces habría que pensar si este modelo que nos dice que la receta es un golpe, que se le dice así cuando uno usa un herbicida, 2 golpes es la solución, 2 litros, 4 litros, una droga, no, 2, 3. ¿Cómo hacen los seres biológicos para contrarrestar el efecto de ingreso a su cuerpo de 2, 3, 4, 5 drogas? Porque ya que está, abaratamos con la aplicación y mezclamos insecticida, fungicida, herbicida. ¿Y eso en qué estatuto, protocolo se contempla? Las mezclas a campo. ¿Es lo mismo cómo se comporta una partícula en el aire que cuando está mezclada? Y eso no se está enseñando, y esos protocolos no los estoy viendo. Fíjense, 2003, esto se da hace 20 años, nos medimos con los vecinos, 5.120 en el campo La Aurora agroecológico, 5.400, 300 kilos más. Pero ¿saben una cosa? La Aurora hace 20 años que gasta $150 y el vecino 400. Y a este productor agroecológico, cada dólar que invierte, lo digo en dólares porque es una forma de estabilizar la moneda, ¿no? Cada dólar que invierte le devuelve en 6 meses $5. Y al otro 1,30. ¿Cuál es más seguro? Este productor nunca tomó un crédito. Todo lo trabaja en blanco. Tiene 2 empleados. ¿Qué es mejor para el Estado? Este productor que trabaja todo en blanco, que tiene 2 empleados, que compra todas las máquinas de 0 kilómetros, que tiene sus hijas que pudieron ir a la facultad y hoy son profesionales, que hacen del buen vivir algo muy interesante. Miren, los suelos partidos, sin embargo, rendimientos medidos por el INTA. Esto lo pusimos en el Congreso Científico el miércoles pasado en el Hotel Savoy, para los científicos del INTA. Falta capacitación, falta formación. Venimos del viernes de dar una charla en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Paraná, a la tarde en la Facultad de Paraná. Más de 200 alumnos y profesores, investigadores, queriendo ver cómo se hace. Ven, acá cortamos, está el trébol abajo, y ven, cosechamos el trigo y estamos protegiendo el suelo del sol, del calor. Seguimos. Esto era en febrero, pasto. Este trébol fija nitrógeno, evita comprar fertilizante, que nadie dice que no, el fertilizante no es tóxico para nosotros si no lo comemos, ¿no es cierto? Pero es tóxico para toda la microbiología del suelo, para los nitritadores, para los nitratadores que nos dan fertilidad. Sigo, se puede cosechar el trébol, vale $6, se cosecha 100 kilos, son $600, otro ingreso más. ¿Y cómo hacemos? Buscamos fertilidad. No voy a entrar en detalles, pero así, siembra directa, cultivos, dándole vida al suelo, recuperando ese equilibrio. Salud, menos remedios, si hablan de remedios, menos de agrotóxicos si hablamos de gotas que se van por cualquier lado. Fijación biológica, ahí están las manos de Juan mostrando los nódulos de las bacterias trabajando para nosotros. Mezcla de cultivos, tréboles, avenas, vicias y asociación de cultivos. Las plantas se llevan muy bien. Nos hicieron creer esto de Darwin, que queda solo el más apto, el que tiene mayor competencia. Eso no es así en la naturaleza. Tiene mucho más de solidaridad, de cooperación que de competencia. No tratemos de mirar al vecino para ver que le vaya mal para comprarle el campo. Eso pasó en la década del 90. Nos quedamos sin productores casi. Y aquí está la protección del suelo. Fíjense si ahí abajo puede crecer una maleza. No puede crecer. Bien, asociamos cultivos. Y otra cosa, metemos la pala y hay lombrices. Y miren esto, le estoy mostrando una beca doctoral del CONICET, donde medimos los vecinos, 3 puntos de los vecinos, y tienen lombrices, pero ¿saben cuántas? 3, 4, 5. Y eso es por el barbecho químico. Y cuando entramos en el lote, nos alejamos 2 metros del alambrado y ya hay 7, 8. Nos alejamos 10 metros y tiene 10. Y nos alejamos 40 metros y hay 30 lombrices. ¿Quién no sabe que la lombriz es fantástica para protegernos de las enfermedades, de los minerales? Miren lo que pasa. El vecino, si las pesamos las lombrices y las llevamos a hectárea, tiene 389 kilos de lombrices. El otro vecino 180. Y en el campo agroecológico 2.800 kilos de lombrices. Y eso, si lo llevamos una cuenta de lo que trabajan las lombrices, en el campo de Juan, en 1 año y medio, 2 años y medio, pasarían sus lombrices por su capa arable, mientras que los vecinos tardarían en recuperar ese suelo 16 años. ¿Qué estamos haciendo con los suelos? Hay que protegerlos. El barbecho químico, yo no estoy hablando solo de la toxicidad.
en humanos, aguda y crónica como se mencionaba. Estoy hablando de todo lo que está pasando con la fertilidad. Cuando tiramos un herbicida, ¿ustedes creen que solo va a las malezas? Va al suelo, va al aire, va al agua, va a todos lados. Y vemos que está afectando la fertilidad de los suelos. Miren, cuando hacemos estudios de microorganismos, Pristino es un lugar del parque que no se trabaja. Ven las cantidades de colores porque hay muchos individuos, hay biodiversidad. El vecino es el de abajo, poquitos elementos. ¿Por qué? Por el monocultivo y el costado, lo que estamos haciendo agroecológico. Cuando vamos a los análisis químicos, tenemos 5 veces más de fósforo por este manejo, menos compactación, por lo tanto más porosidad, un problema. Queremos hacer obras por el tema de lo que se inundan los campos no están absorbiendo agua porque estamos perdiendo porosidad por falta de lombrices, si quieren, por el manejo que estamos haciendo de artificialización. Entonces este modelo altamente dependiente y drogadicto, esto no es salud, esto es drogadicción. Pasamos de 2 a 11 y en números subidos en la página de APRESID del mes pasado, pasamos en los últimos 3 años a aumentar en $900 millones el control con agroquímicos en soja. $900 millones, porque no pueden controlar las malezas. Por este falso enfoque de que hay que matar todo, y ahí nos estamos matando nosotros como sociedad también. Si vamos a otros análisis más profundos, nitrógeno potencialmente mineralizable, el doble. Mezcla de cultivos, paso muy rápido. Miren ahí, bichitos que están comiendo la bosta haciendo suelo. Y la otra cuestión es que nadie nos dice que hay productos como la ivermectina, el Ivomec. Ese es un trabajo de la Universidad del Centro que queda en la bosta y mata a todos los consumidores primarios que hacen el suelo. No lo dice, te debería decir como los cigarrillos. Prohibido para el uso de los consumidores primarios de suelo. Bueno, malezas, tenemos montones de formas que no son agroquímicos, cortándolas, compitiéndoles. Voy a pasar, ¿ven? Este es el campo de Juan, cordones biológicos. Mencionaron acá cordones biológicos. Pero si los alambrados no dejan nada, si en todos lados pasan barbechos químicos, entonces, ¿dónde va a vivir la fauna benéfica cuando no hay pulgones? Si viven del polen, viven de las flores y no dejamos nada. Por eso en estos campos que hay un buen control, lo que buscamos, miren, una planta de sorgo con 2 ranitas, miren, una vaquita come 300 pulgones por día. Y miren esto es un investigador uruguayo que lo presentó en el Congreso de Agroecología del año pasado en La Plata a más de 1.700 personas. Se alcanza a ver muy poco, pero las arañas, les cuento y casi cierro, las arañas son grandes consumidores de plagas. Pero ¿con qué lo consumen? ¿Con cómo hacen? Primero tienen la tela de araña. ¿Saben que cuando se pasa glifosato? Una tela de araña normal es la que está a la izquierda. Cuando se pasa glifosato, la araña no se muere, pierde el patrón, tarda 17 días más en hacer una tela de araña. Y fíjense la tela de araña, no puede cazar nada. ¿Cómo va a cazar? Se suicidó esta araña después de esto. Después que le sacaron la foto, digo, entrego mi vida. Pone la mitad de huevos y la mitad son infértiles. Entonces estamos yendo sobre nuestro ecosistema, sobre nuestros servicios ecosistémicos. Y esto es lo que hemos dejado de valorar. Parece que todo es un problema. Y miren, en este campo de usar todo esto, pasamos a esto. A usar muy poquitos insumos. Claro, por ahí hay empresas que no les convenga. No vengo a hablar para las empresas, vengo a hablar para el Estado, vengo a hablar para los ciudadanos, para los productores, para que se mantengan en el campo. La producción en los últimos años está cerca de los 5.000 kilos y muy estable. Consumimos mucha menos energía. Y cuando nos comparamos con campos empresarios, esto es otra tesis doctoral, la eficiencia entre lo que compramos y lo que producimos es igual. Así que es un verso que no se es eficiente con agroecología. ¿Y cuándo no pasa más? Bueno, pero les iba a contar que se gasta en estos tipos tan empresariales, tan artificializados, se gasta el doble que lo que hace un productor que tiene una lógica mixta, familiar, con ganadería que es complementaria. Hay que revisar la formación, hay que revisar lo que estamos haciendo. Nada más, muchísimas gracias. Como abuela y bisabuela, por recomendación de unos
señores un poco malos de otras épocas que me mandaron a cuidar a mis nietos, que ellos pensaron que yo me iba a quedar tejiendo calcetines, y me di cuenta de que la amenaza de la vida de nuestros nietos, estos que tengo en todos lados, y de la vida del planeta está amenazada con este modelo productivo en general. Y lo digo por eso, y lo digo también en representación de las voces que acá no están, aunque algunas vinieron. Ahí está Patricia Rosa, que no es una ciudadana ni una vecina de ningún campo, está con su hijo, sino del conurbano bonaerense, que estando embarazada, su plaza fue fumigada para sacar los yuyitos malditos, eso que había por ahí. Entonces me preocupa que acá ganan por goleada los profesionales, los técnicos del modelo productivo. Yo hubiera preferido que acá hubiera más médicos, más profesionales que están trabajando en las universidades públicas, los investigadores y los científicos de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de Santa Fe, de la Universidad Austral, de la Universidad de Córdoba, que están testimoniando a diario en territorio lo que nos está sucediendo. Y discutir algunas estadísticas, porque en eso somos bastante bichos en algunas esferas oficiales. Por ejemplo, todavía no tenemos un verdadero registro de malformaciones y de cáncer, porque todavía las malformaciones se registran en el, creo que se llama el CLADEN, en Brasil, las malformaciones que se registran en nuestro país. Y son bastante remisos en los ministerios para hacer un verdadero registro estadístico, no solamente del cáncer y de las leucemias o de las malformaciones. Hay un montón de afecciones. Ha estado estos días el doctor Loiácono, que puede hablar y es un experto en los problemas de autismo, que aumenta exponencialmente todos los días, pero también tenemos otro problema que se nos agrega a este país, a este mundo, a este planeta mal nutrido, como decimos, o mal comido, como diría Soledad, donde los millones de hambrientos se codean con los millones de obesos y los millones de malnutridos por falta de nutrientes específicos como el hierro, como el calcio, por sustancias antinutrientes que consumen a diario. Yo pediría también la responsabilidad del propio Parlamento Europeo, porque me llama la atención. En Europa no se producen transgénicos, los transgénicos se producen en América, desde Estados Unidos hasta sobre todo este cono sur o Mercosur. Entonces, claro que estuve muy atenta a algunas de las cuestiones que acá se señalaron y cuando dicen de que puede haber errores, como decía la ingeniera, no estamos exentos de errores, pero algunos errores pueden dar lugar a Chernobyl, pueden dar lugar a las explosiones que hubo en Japón, pueden dar lugar a muchas muertes que después no podemos reparar y no podemos reconstruir. Y entonces a veces hablamos de las dosis mínimas. En un programa donde estuvimos con la gente de Monsanto y de Argenbio, creo, señalábamos, bueno, ya está contaminada el agua, las aguas del Paraná, nada menos, nuestro río. Y me dijeron, bueno, pero el grado de contaminación no es significativa, son restos. Entonces yo me acordé que yo soy diabética hace muchos años y tengo un poquito de diabetes y tengo un poquito de cáncer. No me mata todavía, me va a matar después. Y yo pregunto, el poquito de glifosato que tiene el Paraná por acumulación de todos los días, ¿nos podrá afectar? Entonces tenemos que hacer una proyección también a futuro. Y hablo de este problema que se repite hasta el cansancio, que ya de 400 millones pasaron a 600 millones. Estamos alimentando a los cerdos, amigos, de otros países, ni siquiera de los nuestros, para que ellos produzcan carne para competir con nosotros y nos roben también el mercado de exportación que parece que nos gusta tanto. Y no lo digo yo, lo dice la Academia de Ciencias de China, que hace 2 años, 2014, juntó a todos los investigadores del planeta, desde Estados Unidos a Bélgica, desde Francia a Inglaterra, de Inglaterra a la Argentina, para decirles que
que están preocupados porque en estos últimos 20 años se está produciendo un problema gravísimo de salud en su población, porque ellos no solamente le dan de comer a los chanchos la soja transgénica nuestra, de la que nos enorgullecemos de proveer, sino también utilizan el aceite de soja en su población, que además está colectivizada, para decirlo de alguna manera, en el ejército, en las escuelas, en la fábrica. Ellos tienen comensales por miles. Y empezaron al revés, empezaron por prohibir el aceite de soja en el ejército en lugar de empezar en la escuela. Pero bueno, son contradicciones. Allí se señaló a fuego lo que significa este modelo. Y ellos no hablaron solo de cáncer, pese a que dijeron que aumentaron 10 o no sé cuántas veces el problema del cáncer en los niños, porque también se dice el cáncer, porque bueno, la población y la gente vive más. Bueno, yo también llego a los 85 años, tengo un cáncer de 18 años operada. No es mi problema, es el problema de los niños, el problema del aumento de las enfermedades oncológicas y de las leucemias en esa población, que está expuesta no solamente a las fumigaciones, sino está expuesta a lo que consume todos los días. Porque los que han expuesto acá son padres, tienen niños, seguramente serán abuelos como yo, pero tienen que pensar que esta exposición no es solamente para las poblaciones rurales y los peones que en patas, no con los disfraces de astronautas, están fumigando, sino que están expuestos sus propios hijos, nuestros nietos están expuestos con la comida que están comiendo todos los días, porque la ingeniera Martino de la Universidad Pública de Concepción del Uruguay detectó 745 productos en las góndolas de Rosario con residuos de productos o de extendidos o resultados transgénicos. No están diciendo de que nos están devolviendo algunas producciones por exceso por tener residuos de glifosato. No están diciendo que Dinamarca hoy nos honra exportándonos los cerdos que ellos están produciendo, son los mayores productores de cerdos en el mundo, pero después que dejaron de comprarnos a nosotros la soja transgénica producida con los agrotóxicos, yo no le llamo agroquímicos, por favor. Pero al mismo tiempo algunas falacias que se han dicho. Necesitamos producir más porque la población aumenta. En este momento somos 7.000 millones de habitantes, como se dijo por acá, pero estamos produciendo para 12.000. Se trata de saber quién es el dueño de los alimentos y a dónde va a parar ese exceso, porque el 6% de la población consume el 52% de lo que estamos produciendo, pero hablo de alimentos, yo no hablo de forraje, eso es otra cosa, porque en la producción también tenemos que decir que no producimos solo para alimentos, sino que la tercera parte produce agrocombustible y también la otra tercera parte alimenta a los animales. Pero hubo ya un premio Nobel en el 98 que se llamó Amartya Sen, y lo digo todos los días y lo voy a seguir repitiendo, que el problema no es un problema de producción y de mayor producción, ya la Revolución Verde nos lo mostró. De lo que se trata es de tener precios justos, salarios dignos y pleno empleo. Sin esto no hay hambre cero y no hay pobreza cero. Por eso entonces me quiero referir a algunas de las otras cuestiones a las que acá se señalan. Todos los días tenemos testimonios, todos los días tenemos, en estos 15 días, 3 escuelas fumigadas de la provincia de Buenos Aires. Precisamente habrá que agudizar y hacer los mayores controles. Pero me pregunto, ¿cómo hacen? ¿Es una canillita solamente? Cuando las escuelas, acá hubo una iniciativa, hubo una sesión, como dice por allí una de las presentes acá, hubo una audiencia pública sobre el tema de las escuelas fumigadas. El gremio de docentes de Entre Ríos está liderando esto. Esto pasó en Entre Ríos, pero ahora está pasando en la provincia de Buenos Aires. Yo traje, no sé qué, si alguien me lo puede pasar, los mapas de la zona contaminada. A ver. ¿Lo entregaste al pendrive? Sí, lo entregué y lo pasaron y lo cargaron. Entonces, no, era uno negro. Bueno, entonces, mapas fumigadas. Me alegro de encontrarme con usted, señora ministra, porque uno de los mapas que voy a mostrar es el de Chaco, que fue el único gobierno de nuestro país, que se animó a hacer el mapa
de las malformaciones y las muertes, las malformaciones infantiles por exceso precisamente de intoxicaciones por plaguicidas. Los otros mapas son de la provincia de Buenos Aires, también altamente contaminada. ¿Quién no manda? Ningún gobierno, el Defensor del Pueblo de la Nación. En el 2011, ¿quién hace hacer el mapa del riesgo de contaminación en la infancia? El Defensor del Pueblo de la Nación. Entonces, preguntémonos, Santa Fe, Córdoba, ¿quién hace los mapas de la superposición del exceso de fumigaciones con el exceso de enfermedades crónicas no transmisibles? Y digo crónicas no transmisibles y no digo cáncer, porque también estamos registrando más del 40-45% de obesidad en los escolares, que no es solamente un problema estético que lo vamos a resolver con ejercicio y con resoluciones personales, sino con los ambientes obesógenos que exigen también de leyes de protección de la infancia. ¿Y por qué? Porque la cátedra de toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas está diciendo directamente que el glifosato y compañía, porque no es solo el que tenemos que demonizar, está actuando sobre el factor de regulación de las células adiposas, porque está diciendo también que hay otros factores que están influyendo sobre el índice de masa corporal. Y cuando decimos obesidad, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de hipertrigliceridemia, estamos hablando de diabetes. Y eso tiene un costo enorme al Estado. Y cuando decimos, bueno, se mantuvieron en la época pasada las retenciones para llenar la caja del Estado. La caja del Estado se llenó a media, porque ¿saben qué? Hubo que cubrir a los cancerosos, hubo que cubrir a los diabéticos, hubo que cubrir a un montón de enfermedades que por la prestación médica obligatoria están cubriéndolo. Y es cierto, como decían por acá, o la mostraban la cipermetrina que está en los piojos, o para combatir a los piojos y los insecticidas. También la Facultad de Toxicología y el Hospital de Niños, la gente que está a cargo del Departamento de Toxicología, está hablando de las intoxicaciones caseras. Claro que sí, pero si a nivel de mi casa eso se está produciendo, imagínense cuando estoy fumigando un pueblo y cuando fumigo una escuela, que como decían las maestras de Entre Ríos, con la bandera, con los chicos jugando. Son errores humanos, estoy de acuerdo, pero los errores humanos cuestan la vida de los demás. Si yo me equivoco y me quemé con la olla o con el insecticida, bien dijo la ministra, es un problema que está entre las cuatro paredes de mi casa. Pero no puedo salir a la calle, porque si no me pasa lo que le pasa a Patricia, y nada menos que viviendo en el Dock Sur o en el barrio donde ella vivía. Yo creo que acá hay un problema que se han referido a las organizaciones internacionales. En marzo del año pasado, la OMS dijo directamente, hay 5 productos, glifosato y otros más, que podrían ser cancerígenos. Lo reconocen ahora, cuando sabemos nosotros también que en muchas organizaciones se da lo de la puerta giratoria. A un lado estamos la empresa, mañana me voy al Estado, perdón si me refiero a algo en especial en este momento. Entonces mañana vuelvo a la empresa y entonces estamos jugando a las figuritas entre nosotros. Y entonces el mismo 2002, con Greenpeace, se presentó en la cumbre mundial, tuve la suerte de participar en la del 96 y de la del 2002, en nombre de los nutricionistas argentinos. Se presentó aquel folleto magnífico que decía, hambre récord, cosecha récord. Y se lo dijimos con el ingeniero Cerdá días pasados a la gente de Monsanto. ¿Para qué vinieron? ¿Para calmar el hambre del mundo? No es cierto, ahora tenemos más hambrientos y encima le agregamos los más obesos. Para producir más, no es cierto, somos 7.000 y producimos para 12.000. Y entonces hay que referirse a algunas de las relaciones internacionales, como por ejemplo, referirme a lo que dije al Parlamento Europeo, que señala, cuidado con lo que se llaman disruptores endocrinos, que son las sustancias externas, falsas hormonas, que pueden provocar severos daños en la salud de la población, pero que al mismo tiempo combate lo que se llama publicidad engañosa, esa que nos venden todos los días la maravilla para que yo me fortalezca mis huesos, me cure la constipación o haga a los chicos más inteligentes, mejores.
alumnos y puedan llegar al cenit de su desarrollo. Este es el Parlamento Europeo, pero también lo dice la Conferencia Internacional de Nutrición del 2014, recomienda especialmente hacia el compromiso de la sociedad en cuanto a regular y controlar el problema del uso de los componentes y de las sustancias químicas. Habla de la publicidad engañosa, habla de la defensa de la salud de nuestra infancia, que es defender el futuro. Y entonces la OPS, la UNICEF, están dando el alerta en este sentido. Y no solamente trabajemos asustándonos con el cáncer, no, hay un montón de enfermedades como la de Fabián Tomasi, que no tiene cáncer, pero ahí está uno de los aplicadores, lo que le está pasando y lo que él está denunciando, habiendo sido actor y parte. Como lo que denuncian las madres de Ituzaingó, no por nada, después de 11 años estamos enjuiciando. ¿Y quiénes han sido enjuiciados? Los pilotos. Y yo me pregunto, ¿los pilotos son los responsables? ¿O son los responsables los que fabrican este tipo de productos que se utilizaron en las guerras, que se experimentaron en las guerras y que ahora están para exterminar también a lo que sobra, para quedarnos con lo poco que producimos o lo mucho que producimos, pero para unos pocos nada más? Esta es la cosa que quería hacer testimonial. Licenciado Gorban, algunos han venido hoy solamente, pero les quiero aclarar que nosotros... Quiero agradecer especialmente a la comisión por la convocatoria. Me gustaría resaltar que la posibilidad de discutir estas posturas diferentes que estamos teniendo me parece sumamente valioso, sobre todo porque durante todo el periodo kirchnerista esto fue realmente imposible. O sea, fueron 10 años en donde directamente esta temática estuvo totalmente acallada. Por ende, más allá de la diferencia que podamos tener los sectores y también las cuestiones del alineamiento no político, es sumamente interesante que en el inicio de esta gestión se esté hablando de este tema. Bueno, mi nombre es Patricio Leisegui, soy escritor, periodista. Entiendo que me han convocado por conocer de primera mano las situaciones de contaminación con agroquímicos en Córdoba, en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente es un trabajo difícil y duro, es convivir bastante con el dolor, y la realidad es que me gustaría ocuparme de otra cosa, pero bueno, el deber un poco implica esto. La realidad es que estamos hice algunas anotaciones sobre estas cuestiones, una problemática que no hace diferencias, en tanto todo el sistema productivo de la Argentina, como ustedes habrán visto, se ve sujeto a pulverizaciones con sustancias químicas sin distinción de cultivos. Prueba de ello lo puede dar la misma CASAFE, lo explicaba recién un poco Federico en sus estadísticas, por lo menos, al menos en lo que uno puede conseguir, porque si bien la entidad tiene en su poder, digamos, toda la estadística, toda la data, digamos, y la información sobre cuánto producto se usa en la Argentina, lamentablemente esa información es privada, aunque guarde relación directa con la salud de todos los habitantes del país. Por ende, sería bueno que, ya que está el representante acá, exigirle que empiecen a hacerse más visibles estos números, ¿no es cierto? Bueno, CASAFE expone claramente que ningún producto de la tierra se encuentra libre de fumigación. Esto es desde el grano almacenado hasta la misma pastura. No solamente tenemos que pensar en términos de soja o de maíz o de lo tradicional. Podemos hablar del maní, de cualquier tipo de cultivo. Y lo que me parece interesante también es, bueno, esta cuestión, ¿no? Hemos llegado a una situación hoy en la que estamos frente a una contaminación que directamente no tenemos que mantener bajo la idea de que solamente ocurre en el campo, sino que la estamos teniendo también en la misma ciudad. Ahí me gustaría referirme a experiencias científicas. Muchas de ellas son de expertos del CONICET y de universidades públicas. Es interesante ver cómo los sectores que tienen intereses creados en torno a esto toman por válidos algunos estudios cuando son del CONICET, mientras que otros directamente los descartan. Y en este caso, la Universidad de La Plata, por ejemplo, detectó la presencia de agroquímicos incluso en frutas y verduras que llegan a nuestros hogares. Más de una persona acá presente obviamente me puede decir que el problema no está en la presencia, sino en el nivel de concentración de agroquímicos que tiene el cultivo, ¿no es cierto? Yo en esos casos prefiero responder un argumento como el de Damián Marino,
que es un doctor en Ciencias Exactas por la Universidad de La Plata y al mismo tiempo es integrante del CONICET. Los químicos no tienen por qué estar ahí. Ese punto de partida es clave. O sea, y otra pregunta, ¿por qué no somos nosotros, cada uno de nosotros, informados de la presencia de estos químicos para, a partir de ahí, como decía en el caso de la funcionaria del Chaco, elegir o no, si queremos, en todo caso, tener sustancias tóxicas en nuestro cuerpo? Este punto me parece que es clave. De entrada, nosotros ya tenemos una violación a nuestras libertades. Se está directamente imponiendo un modo de alimentación sin nuestro consentimiento y, en este caso, de un directo envenenamiento. Yo le digo, en la misma Universidad de La Plata, en 2015, constató que de 10 muestras de frutas y verduras compradas en verdulerías de la ciudad, 8 dieron positivo en residuos de insecticida, clorpirifos y endosulfán. Este último, el endosulfán, estoy hablando del 2015, ¿no? Está prohibido en la Argentina desde 2013 por disposición de SENASA, aunque todavía yo lo he visto los bidones de uso, digamos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y también en la provincia de Entre Ríos. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, en América, el año pasado hubo un caso de contaminación severo por utilización de endosulfán. Esto está prohibido, insisto, del 2013, pero no es antojadizo igualmente esta prohibición, porque SENASA lo que hizo en su momento fue extender el uso, precisamente hasta el 2013, aunque la prohibición debía regir de mucho antes, para que los productores agoten stock. O sea, lo que les importaba en definitiva en SENASA era proteger el bolsillo de quienes estaban teniendo sus bidones en su casa antes que privilegiar la salud en definitiva de nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Bueno, señores, esto es un poco lo que estamos comiendo. Yo les decía, frutas y verduras. En este caso en particular, perdón, tengo un jefe. Y... ¿vamos a apagar? Y la verdad es que no me referí todavía a lo que es la problemática en las zonas de soja. Simplemente quise ubicarnos un poquito porque nosotros creemos que en Buenos Aires estamos un poco protegidos por el simple hecho de vivir bastante lejos del campo, ¿no es cierto? Pero mientras estaba en la previa a lo que fue venir a este lugar, un poco en la reunión con los asesores, hubo uno que me reconoció inclusive que en su casa consumían productos orgánicos, porque si bien no entendía muy bien cómo era el tema, había una certeza bastante grande de que en definitiva la cosa venía contaminada. Por ende, ya de por sí acá muchos de nosotros, aunque realmente no queramos en definitiva asumirlo, lo que estamos haciendo es tener una posición de cautela, por lo menos en nuestras casas, lo cual en un punto habla de que desconfiamos bastante de los argumentos que tiene la industria, más allá de que vengan o no con sus trabajos científicos o con sus pruebas, ¿no es cierto? Decía que imagino que estoy acá por los relevamientos que tuve oportunidad de hacer en distintos viajes de investigación. Creo que eso ilustra de mucha mejor manera cualquier discusión que podamos tener al respecto. Me gusta referirme a las víctimas, no necesariamente a los planteos sobre cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder en términos económicos. A mí, la verdad, nadie me contó lo que vi hace poco más de un mes en la localidad de Jubileo, en la provincia de Entre Ríos, en donde en el centro de la misma localidad hay un acopio de envases, entre otros productos del herbicida glifosato, por supuesto, e inclusive hay un funcionamiento de un sistema de compra-venta de bidones, los cuales obviamente tienen una cotización, y en los casos en los que directamente no se puede hacer un uso comercial, lo que se hace es arrojar directamente los bidones, los envases, en el basurero que está a pocas cuadras del centro del pueblo, ¿no es cierto? Yo les puedo contar también de San Salvador. San Salvador es una localidad en la provincia de Entre Ríos, es la capital del arroz, la capital nacional del arroz, en donde en su momento hubo un reclamo por parte de la comunidad porque de repente notaban que había muchas denuncias vinculadas con el cáncer, mucha gente hablando de problemática de cáncer, muchos enfermos en realidad. La municipalidad, muy a regañadientes, terminó en un momento solicitando un relevamiento tanto a la Universidad de La Plata como a la Universidad de Rosario. Por supuesto, bajo la idea de poder refutar este pensamiento de la gente en la calle, que generalmente suele tener la razón, de que el cáncer estaba adoptando una forma de una auténtica epidemia en San Salvador. Bueno, para dolor de la municipalidad del lugar, el monitoreo arrojó que el 40% de las muertes en esa ciudad son por cáncer, y lo que es particular es que uno de los monitoreos fue químico y arrojó que todo el suelo de la localidad está contaminado por lo menos con herbicida glifosato. ¿Y saben dónde principalmente estaba la concentración? En la plaza del centro, porque en algunas zonas de Entre Ríos el glifosato se utiliza para la jardinería. Entonces, lamentablemente, el principal foco de contaminación estaban siendo los parques de una ciudad muy pequeña,
la verdad. Y el segundo dato interesante del relevamiento fue que las aguas de superficie en la zona de San Salvador, insisto, están contaminadas con cipermetrina, clorpirifos y otra vez el insecticida endosulfán, básicamente, que está prohibido, insisto, desde 2013, ¿no es cierto? Nosotros hablamos todo el tiempo de glifosato, es interesante la discusión que hay en torno al glifosato. A la industria obviamente esto no le gusta, es el producto estrella, pero tenemos que recordar que está clasificado como potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, y esto no es un dato menor. Nosotros hemos visto que los fabricantes, para los fabricantes los dictámenes de la OMS solo son válidos cuando avalan los productos que ellos están comercializando, ¿no es cierto? En este caso no se ha hecho más que destinar fondos, en definitiva, para una campaña total de desprestigio contra la OMS. En este caso, la misma organización, de hecho, declaró incluso el año pasado al 2,4-D, que es otro de los herbicidas más usados en Argentina, bajo la misma categoría en este caso que el glifosato, siempre potencialmente cancerígenos. Ahora, ¿qué ha pasado en el país desde el año pasado hasta hoy ante estas exposiciones, tanto que nos gusta a nosotros hablar de la OMS? Bueno, no ha pasado nada. No se tomó en cuenta nunca este dictamen. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Y yo lo pregunto porque, bueno, ustedes son los asesores, ¿no? Nosotros le vamos a pedir a las empresas que se autocensuren en tanto actores comerciales, porque esa parece ser la tendencia, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Si hay algo que ha prevalecido del 96 con el ingreso de la primera soja transgénica resistente a herbicida glifosato en la Argentina hasta hoy, es el Estado ausente. Tenemos un corrimiento del Estado para dejar a los privados una potencial autorregulación. Por eso tenemos que venir acá y sentarnos y escuchar qué soluciones nos aporta CASAFE, qué soluciones nos aportan los aeroaplicadores. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las denominadas buenas prácticas agrícolas no son más que opciones que fueron creadas por la misma industria, que sin escatimar ningún recurso para continuar fomentando la dependencia, hasta ha generado material didáctico para las escuelas. Así es. Voy a hablar otra vez de CASAFE. Perdón, Federico, justo te tocó estar al lado mío. Te respondo. CASAFE creó, decime si no es verdad, creó una historieta en la que se presentan los vehículos de fumigación como naves espaciales. Y los trajes, que hoy justamente lo decía Miriam también, que alguien me traiga realmente a una persona que esté fumigando en el campo con un traje como el que dibuja la historieta de CASAFE, y yo mismo realmente me rectifico delante de todos. Así se los digo. Los trajes son iguales, son espaciales, según la historieta de CASAFE. Además, obviamente nos muestran los choclos como algo transgénicos realmente gigantes, ¿no? Son descomunales. Según Federico, exquisitos. Hay que ver si Federico los come. Y al mismo tiempo los insectos que pululan por el campo cuando no los arrasa un insecticida son como monstruos antidiluvianos, ¿cierto? Son unos insectos gigantes. No, yo la leí a la historieta. Una actitud didáctica similar, aunque con un alcance universitario. Fíjense cómo esto trabaja bajo una modalidad de fomentar una cultura, en definitiva, ¿no? La tiene Argenbio, que es la cámara que nuclea a los productores transgénicos en Argentina. No sé si le suma el detalle, te tocó, estás justo acá. Pero CASAFE y Argenbio comparten edificio. Y de hecho la diferencia entre una organización y la otra es una puerta de vidrio. Estamos al día con las expensas también. Sí. Bien. Pero bueno, nosotros tenemos un dictamen de la OMS, decía, sobre el glifosato y el 2,4-D, y acá no ha pasado nada. No nos ha importado para nada. Nunca está de más recordar que el origen bélico del 2,4-D. Digo, ¿por qué es tan importante, obviamente, como el tema del glifosato? Desarrollado en Gran Bretaña como un arma química para utilizarlo sobre los cultivos de la Alemania nazi en su momento. Después fue reinventado para ser, en definitiva, incluido en la fórmula de la gente naranja en Vietnam, ¿no? Eso es lo que hoy se aplica junto a poblaciones como Trenquelauquen en la provincia de Buenos Aires, junto a las escuelas agrícolas, rurales. Y fíjense, a regañadientes la municipalidad local pidió un estudio a la Universidad del Litoral, estoy hablando siempre de Trenquelauquen. Los resultados arrojaron contaminación con atracina, herbicida y el mismo 2,4-D hasta en los árboles céntricos de la ciudad, que tiene 40.000 habitantes. Esto se conoció el año pasado. ¿Qué pasó cuando un grupo, obviamente, de vecinos empezó a reclamar por lo menos que se fije un límite? Porque ese es el inconveniente que tenemos. No hay un solo límite. ¿Saben cuál fue la respuesta de productores y comercializadores? Bueno, directamente fueron y arrojaron los bidones vacíos del herbicida en la puerta
de la chacra de uno de los líderes del reclamo. Así es un poco como se dirimen las cosas. Está bien, tengo menos tiempo, hay gente que habló 25 minutos, está bien, no hay ningún problema. Me gustaría recordar algunos nombres, el de Leila Deruder de San Salvador, que falleció de una leucemia derivada de contaminación con agroquímicos a los 14 años en el hospital Garrahan de esta ciudad. Los invito a que vayan al Garrahan, a que pregunten por gente como Mercedes Méndez, que es una profesional muy comprometida con este tema. Hay un juicio en marcha por un niño, Nicolás Arévalo, de 4 años, que murió por envenenamiento tras pisar descalzo un charco de agroquímicos en las tomateras de Lavalle, en la provincia de Corrientes. También resultó envenenada su hermana, Celeste. Al año murió José Carlos Rivero, de 4 años, en el mismo lugar y por la misma causa. Esto es un poco lo que estamos viviendo y me parece que debería tener un poquito más de visibilidad. No quiero olvidarme de Monte Maíz, donde hay infinidad de casos de cáncer, obviamente, en donde existen hoy en la actualidad más de 20 depósitos y aviones y vehículos de aplicación terrestre dentro del tejido urbano de Monte Maíz. La verdad me podría extender muchísimo más. Voy a dedicar estos minutos simplemente a explicitar un poco qué es lo que creo que se tiene que tomar en cuenta para desarrollar un marco inicial. En principio, deberíamos exigir todos un relevamiento sanitario, un mapa de dolencias y un análisis de las condiciones ambientales y sus efectos en la salud pública. Después, una recategorización y una limitación de productos, empezando por el glifosato y el 2,4-D, los dos herbicidas más utilizados junto con la atracina, prohibida en Europa de hace más de una década. Hoy la atracina está presente en todas las aguas superficiales de la Argentina y yo no tengo problemas en acercar de la documentación necesaria para probarlo. Después, trazabilidad. Sí, gracias. Trazabilidad tanto de los bidones como de los vehículos de aplicación terrestre y aérea. Tenemos que saber dónde están a cada momento, quiénes son sus propietarios, qué actividades realizan, qué pasa con los envases y que no lo tenga que hacer CASAFE, que lo haga el Estado. Esto tiene que ser una obligación de Estado, básicamente. No le podemos pedir a los privados, porque la realidad es que no les corresponde. Esa es la realidad. Después, una disposición de distancias amplias respecto de las poblaciones, cualquiera sea su tamaño, y un régimen especial para las escuelas rurales. Eso tiene que estar vigente. Al mismo tiempo, un veto al almacenamiento y circulación de cualquier tipo de agroquímicos en el tejido urbano. También, esto es clave, estamos hablando de salud, señores. Tenemos que integrar al sector médico a las disposiciones para el uso de agroquímicos. O sea, tenemos que acotar el rol del ingeniero agrónomo, que no tiene una sola materia en su formación vinculada con toxicología o con la salud humana. No hay una sola. Me ocupé en su momento de revisar cada uno de los planes de estudio de las universidades nacionales. No existe. Y ellos nos están diciendo a nosotros qué es lo que nos enferma. Eso es un problema nuestro, realmente bastante grave. Después, un veto a las campañas publicitarias de promoción al uso de agroquímicos. A mí me ha pasado de trabajar con equipos de la televisión francesa, con la televisión italiana. ¿No pueden creer, en muchos casos, que nosotros en la televisión por cable tengamos publicidad del Roundup, del glifosato? Ustedes lo pueden ver en TNT, más de 20 años protegiendo a la Argentina. Es insólito realmente. Después, un punto final a la intromisión de las empresas en el sector educativo. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo entiendo que está bien que hagan una historieta, ¿no? Pero a ustedes. Es así, diviértanse ustedes. Esa es la realidad. Después, punto final a la intromisión, sistema de policía específico para el control de estos postulados y obviamente una asignación de presupuesto. Si no, de esta manera no hay regla ni ley posible para que esté vigente. Eso es claro. Al mismo tiempo, una promoción real de mecanismos de producción que excluyan la utilización de los agroquímicos, que es un poco lo que explicó Cerdá, sobre todo en la cercanía de áreas pobladas. Eso me parece que es vital. Y por último, fundamental, el fin del atributo otorgado a las empresas, a los productores, a los ingenieros agrónomos para decidir la realidad sanitaria de nuestros pueblos y ciudades. Eso se tiene que terminar. Fin de ese poder para decidir que nuestro día a día debe pensarse a partir de una interacción permanente con estos químicos. Y para eso necesitamos un Estado presente, que es lo que no ha pasado en los últimos años. Insisto, yo voy a exigir un sector político que cumpla las funciones para las que ha sido elegido. Así de simple, que se deje de minimizar esta problemática. Este es un espacio interesante y bueno, espero simplemente que se pueda llevar adelante esto, que haya una discusión más clara y que se sigan sumando los sectores. Lo último que quiero decir, para terminar, es que hoy escuché mucho de buenas prácticas, de los métodos que están funcionando, de que no hay alternativas, de que Argentina tiene que producir alimentos, tenemos que darle de comer al mundo y otras cuestiones similares. Acá, detrás mío, está Estela Lemes. Estela Lemes, directora de la Escuela Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, muy cerca de Gualeguaychú. Y
Su examen en su sangre tiene glifosato y clorpirifos. Explíquenle a ella, por favor. Buenas tardes.